Historia real. La novia que dormía con la llave. Carmen Ibarra, 1875, Puebla. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Historia real. La novia que dormía con la llave. Carmen Ibarra, 1875, Puebla. Capítulo 1. El cuarto sellado y el terror justificado. En la Casa de los Azulejos, en el centro de Puebla, en la madrugada del 18 de agosto de 1875, don Arturo Ibarra estaba de pie ante la puerta del cuarto nupcial de su hija Carmen, golpeando con creciente desesperación, mientras el silencio absoluto del interior le confirmaba lo que su corazón ya sabía con terrible certeza. Algo había salido terriblemente mal durante la primera noche de matrimonio de su hija. ¡Carmen!, había gritado, su voz resonando en el pasillo de la casa colonial elaborada. «Hija, responde, es tu padre». Pero no había respuesta, solo silencio denso, perturbador, el tipo de silencio que no era paz, sino ausencia, vacío donde debería haber vida. La puerta del cuarto nupcial estaba cerrada con llave desde el interior, cerrada de la manera que Carmen había insistido la noche anterior ante protesta de su nuevo esposo, don Felipe Moreno. Carmen había insistido en tener la llave, había insistido en cerrar la puerta ella misma, y había dormido, según había declarado a su dama de compañía antes de retirarse, con la llave bajo su almohada como precaución contra el miedo que no había podido articular completamente, pero que había sentido con intensidad creciente durante las semanas antes de su boda. «¿Dónde está Felipe?». Don Arturo había preguntado a los sirvientes que se habían reunido en el pasillo, despertados por sus gritos. Don Felipe salió de la casa aproximadamente a las 2 de la madrugada. El mayordomo, don Esteban, había respondido con voz cuidadosa. Dijo que necesitaba aire fresco, que caminaría por plaza. Parecía angustiado. «¿Y todavía no ha regresado?», don Arturo había demandado, mirando el reloj de péndulo en el pasillo que marcaba las 7 de la mañana. «¿Ha estado ausente 5 horas mientras mi hija está encerrada en ese cuarto sin responder?». Era situación que hacía que el alarma de don Arturo se intensificara exponencialmente, porque si Felipe había salido a las 2 de la madrugada, significaba que Carmen había estado sola en ese cuarto cerrado durante 5 horas. Y el hecho de que no respondiera ahora, que ni siquiera los gritos más fuertes provocaran reacción, sugería algo mucho más terrible que simple sueño profundo. «Rompan la puerta», don Arturo había ordenado finalmente. «Inmediatamente». 2 sirvientes fueron convocados con herramientas, y mientras trabajaban para forzar la puerta maciza de madera de cedro con sus cerraduras de hierro forjado elaboradas, don Arturo esperaba con miedo creciente, con sensación terrible de que estaba a punto de descubrir algo que confirmaría todas las aprehensiones vagas que había sentido sobre el matrimonio de Carmen con Felipe, aprehensiones que había suprimido porque no tenía base concreta para ellas, porque socialmente el matrimonio había parecido apropiado. Cuando la puerta finalmente cedió,
cuando se abrió revelando el interior del cuarto nupcial que había sido preparado tan elaboradamente apenas 24 horas antes, lo que encontraron confirmó los peores temores de don Arturo, y comenzó uno de los misterios criminales más intrigantes en la historia de Puebla. Carmen Ibarra estaba en la cama, vestida en camisón de novia de seda blanca, acostada en posición que parecía ser de sueño pacífico, excepto por un detalle terrible. Sus labios estaban azulados, su piel estaba pálida con tinte grisáceo, y cuando don Arturo corrió hacia ella, cuando tomó su mano, estaba fría, completamente fría, fría con frialdad de muerte que había ocurrido horas antes. Su hija estaba muerta. Había estado muerta durante horas, mientras él dormía en otro ala de la casa, mientras su nuevo esposo caminaba por las calles de Puebla, mientras el amanecer llegaba sobre ciudad que no sabía que heredera de una de sus familias más prominentes había muerto en su primera noche de casada. Pero lo más perturbador no era simplemente la muerte, eran las circunstancias. La puerta había estado cerrada con llave desde el interior, exactamente como Carmen había insistido. Y cuando don Arturo buscó bajo la almohada de Carmen, buscó la llave que ella había declarado mantendría allí durante la noche, no encontró nada. La llave había desaparecido. Alguien había entrado en ese cuarto cerrado, había asesinado a Carmen, había tomado la llave que ella había mantenido bajo su almohada como protección y había salido cerrando la puerta con llave desde el interior, creando escena de muerte imposible, de cuarto sellado que no debería haber permitido entrada o salida de asesino. Esta es la historia de Carmen Ibarra, quien durmió con la llave de su cuarto bajo su almohada porque tenía miedo del hombre con quien acababa de casarse, quien fue encontrada muerta en cuarto que estaba cerrado con llave desde dentro, y cuya llave había desaparecido de manera que parecía imposible. Y es la historia de cómo investigación revelaría que el cuarto cerrado imposible no era misterio sobrenatural, sino resultado de plan meticulosamente ejecutado que explotaba confianza de víctima y conocimiento detallado de arquitectura de la casa donde muerte ocurriría. Para comprender esta historia completa, debemos comenzar no con la muerte, sino con la ciudad donde ocurrió, con la familia cuya hija sería víctima, y con el asesino que había comprendido que crear apariencia de imposibilidad era mejor defensa que intentar crear coartada para momento específico de muerte. Capítulo 2. Puebla y la Casa de los Azulejos. El año de 1875 encontró a la ciudad de Puebla, capital del estado del mismo nombre, en período de recuperación después de décadas de conflicto. La ciudad había sido sitio de batalla famosa en 1862, cuando fuerzas mexicanas habían derrotado invasión francesa inicial, evento celebrado como 5 de mayo. Había sufrido durante intervención francesa subsecuente y durante años de guerra civil. Pero para 1875, bajo gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, había estabilidad relativa. Puebla tenía aproximadamente 100.000 habitantes en 1875. Era ciudad de arquitectura colonial extraordinaria, con cientos de iglesias y capillas que le habían ganado apodo de Ciudad de los Ángeles, con edificios elaborados decorados con azulejos de Talavera que eran especialidad local, y con centro histórico que reflejaba siglos de riqueza comercial y artesanal. La Casa de los Azulejos, donde Carmen Ibarra vivía con su familia y donde sería asesinada, era ejemplo magnífico de arquitectura poblana. Era mansión de 3 pisos, construida alrededor de patio central, con fachada completamente cubierta con azulejos de Talavera en patrones elaborados de azul, amarillo y blanco. Interior tenía habitaciones numerosas, pasillos largos, escaleras múltiples
y arquitectura compleja que incluía pasajes entre paredes para sirvientes, ventilaciones entre cuartos y sistema elaborado de habitaciones interconectadas que reflejaba siglos de construcción y modificación. Era esta complejidad arquitectónica que Felipe Moreno había estudiado meticulosamente durante semanas antes de boda, comprendiendo que ofrecía oportunidades para acceso secreto que podía explotar para sus propósitos criminales. La economía de Puebla en 1875 estaba basada en manufactura textil, agricultura del valle fértil circundante y comercio que conectaba Ciudad de México con Puerto de Veracruz. Había fábricas textiles operando con maquinaria moderna, talleres artesanales produciendo cerámica de Talavera y otros productos, y comercio activo en mercados centrales. La sociedad poblana estaba estratificada. En cúspide estaban familias de comerciantes ricos y propietarios de fábricas, categoría a la que familia Ibarra pertenecía. Había clase media de artesanos, pequeños comerciantes y profesionales. Y la mayoría de población consistía en trabajadores de fábricas, sirvientes domésticos y trabajadores agrícolas que vivían en pobreza relativa. Para mujeres de élite como Carmen, la vida en 1875 ofrecía educación mejor que generaciones anteriores, cierta participación en vida social y cultural, pero fundamentalmente continuaba subordinación legal a padres y luego a esposos. Y el matrimonio era expectativa casi universal, presión social siendo particularmente intensa para mujeres que alcanzaban sus 20 sin casarse. Pero lo más relevante para Historia de Carmen era evolución de actitudes sobre matrimonio y sobre derechos de mujeres dentro del matrimonio. Aunque el sistema legal seguía dando a esposos autoridad casi absoluta sobre esposas, había conciencia creciente, particularmente entre mujeres educadas de clase alta, de que matrimonio no debería significar subordinación completa, que mujeres tenían derecho a seguridad física y emocional, incluso dentro de matrimonio. Carmen había absorbido estas ideas progresivas durante su educación, y cuando había comenzado a sentir miedo de Felipe durante semanas antes de boda, había articulado ese miedo de manera que generaciones anteriores no habrían considerado apropiada. Había insistido en tener llave de su cuarto nupcial. Había declarado que cerraría puerta ella misma. Había establecido límite sobre acceso de su esposo, que era radical para época. Era esta insistencia en protección, este reconocimiento de su derecho a sentirse segura incluso de su esposo, que había salvado su vida temporalmente, pero que también había obligado a Felipe a desarrollar método más elaborado de asesinato, método que explotaría precisamente su estrategia de protección. Capítulo 3. Carmen Ibarra y el miedo sin nombre. Carmen Ibarra había nacido en el año de 1852 en Puebla. Su padre, don Arturo Ibarra, era propietario de fábrica textil que empleaba a 300 trabajadores, negocio próspero que había hecho a familia Ibarra una de las más ricas de Puebla. Su fortuna era estimada en 200,000 pesos, incluyendo la fábrica, casa de los azulejos donde familia residía, y propiedades agrícolas en Valle. Su madre, doña Beatriz, provenía de familia de comerciantes que había hecho fortuna durante período colonial. El matrimonio había unido manufactura con capital comercial de manera beneficiosa. Carmen era la menor de 3 hijos. Sus hermanos mayores, Rodrigo y Elena, tenían 28 y 26 años respectivamente en 1875. Rodrigo administraba la fábrica con su padre. Elena estaba casada con comerciante próspero de Ciudad de México. A sus 23 años, Carmen era mujer de belleza notable y educación excepcional. Tenía rostro de rasgos delicados,
ojos oscuros inteligentes, cabello negro brillante, constitución esbelta. Había sido educada por institutrices francesas, había estudiado en colegio de monjas en Puebla y había leído extensamente en literatura, filosofía e historia. Hablaba francés fluidamente además de español, tocaba piano con habilidad considerable y había desarrollado intereses intelectuales que eran inusuales para mujer de su época y clase. Pero lo que más definía a Carmen era su cualidad de sensibilidad aguda e intuición perceptiva. Era capaz de leer personas con precisión notable, de detectar falsedad o intenciones ocultas que otros no notaban. Y era esta cualidad que había hecho que sintiera alarma creciente sobre Felipe Moreno durante las semanas antes de su boda. El cortejo había comenzado en marzo de 1875. Felipe había sido presentado a familia Ibarra como administrador de propiedades, que trabajaba para varios propietarios ausentes, hombre de 30 años de familia respetable de Puebla, con ingresos modestos pero estables. Don Arturo había investigado antecedentes de Felipe mediante contactos comerciales, y respuestas habían sido satisfactorias. Familia Moreno existía y era respetable. Felipe trabajaba efectivamente como administrador. No había escándalos obvios en su pasado. Lo que don Arturo no había descubierto era que Felipe tenía historial cuidadosamente ocultado de comportamiento violento con mujeres, que había sido sospechoso en muerte de novia anterior en otra ciudad aunque nunca procesado, y que tenía deudas considerables que necesitaba desesperadamente resolver mediante matrimonio con heredera rica. Durante 5 meses, Felipe había cortejado a Carmen con paciencia calculada. Había sido cortés, respetuoso, expresivo de afecto apropiado. Pero había momentos breves, que pasaban tan rápidamente que después Carmen cuestionaba si realmente habían ocurrido, cuando máscara resbalaba y ella veía algo oscuro debajo. Había sido expresión en sus ojos cuando pensaba que ella no estaba mirando, expresión de posesividad que no era amor, sino deseo de control. Había sido manera en que agarraba su brazo durante caminatas, un poco más fuerte de lo necesario, sosteniéndola un segundo más después de que ella intentaba liberarse. Había sido comentarios ocasionales que parecían ser cumplidos, pero que llevaban sugerencias de restricción. Serás perfecta esposa una vez que aprendas a ser menos independiente en tus opiniones. Había dicho una vez con tono que había enviado escalofrío por espalda de Carmen. Ella había intentado articular estas preocupaciones a su familia. «Hay algo en Felipe que me inquieta», había dicho a su madre. «No puedo explicarlo exactamente, pero a veces lo miro y siento miedo». «Son nervios de novia», doña Beatriz había respondido tranquilizadoramente. «Todas las mujeres sienten aprensión antes de matrimonio. Es natural. Pero Felipe es hombre apropiado. Tu padre ha investigado. No hay razón para preocupación». Carmen había intentado con su padre. «¿Estás completamente seguro sobre Felipe? ¿No hay nada en su pasado que sea preocupante?» «He investigado exhaustivamente», don Arturo había asegurado. «Felipe es lo que dice ser, y es buen partido para ti. No dejes que nervios naturales te hagan rechazar oportunidad apropiada». Eran respuestas razonables de padres que querían lo mejor para su hija, pero que no comprendían que su intuición estaba detectando peligro real. Y bajo presión de expectativas sociales y familiares, Carmen había continuado con compromiso y planes de boda, incluso mientras su sensación de inquietud se intensificaba. Aproximadamente 2 semanas antes de boda, algo había ocurrido que había transformado inquietud vaga de Carmen en miedo específico. Había encontrado accidentalmente a Felipe en pasillo de Casa de los Azulejos, cuando él pensaba que estaba solo, cuando no sabía que estaba siendo observado, y había visto algo que la había aterrorizado.
Había estado estudiando arquitectura de la casa con intensidad que no era curiosidad casual, sino evaluación deliberada. Había estado midiendo algo con sus manos. Había estado examinando cerraduras de puertas con atención que sugería planificación de algo específico. Cuando Carmen había aparecido, Felipe había cambiado su expresión instantáneamente. Había ofrecido explicación casual sobre admirar arquitectura hermosa de casa. Pero Carmen había visto suficiente para saber que había estado haciendo algo más que admirar. Esa noche, había ido a su dama de compañía, mujer llamada Lucía, quien había sido con familia Ibarra durante 20 años, y quien Carmen confiaba completamente. «Tengo miedo de Felipe», Carmen había confesado. «Sé que suena irracional, sé que todos dicen que es apropiado, pero creo que planea hacerme daño». Lucía había escuchado con seriedad, y aunque no podía ofrecer consejo de cancelar boda a 2 semanas de ceremonia, había ofrecido algo más. «Si tienes miedo de él, protégete. Después de boda, insiste en cerrar puerta de cuarto nupcial con llave. Duerme con llave bajo tu almohada. No le des acceso hasta que estés completamente segura de él». Era consejo radical para época, cuando se esperaba que esposas no negaran acceso a esposos. Pero Carmen lo había tomado en serio. Y en noche de su boda, a pesar de protestas de Felipe, había insistido en cerrar puerta con llave, en mantener llave bajo su almohada. Era precaución que debería haberla protegido. Pero Felipe había anticipado precisamente esta posibilidad y había desarrollado método para tomar llave mientras ella dormía, método que explotaba confianza que aún no había comprendido completamente que no debería tener. Capítulo 4. Felipe Moreno y el plan de la llave robada. El hombre que se casaría con Carmen Ibarra. El 17 de agosto de 1875, no era simplemente estafador buscando fortuna mediante matrimonio. Era asesino que había matado antes y que había desarrollado método sofisticado de asesinato que explotaba arquitectura específica de Casa de los Azulejos, donde sabía que muerte ocurriría. Felipe Moreno había nacido en 1845 en Puebla, en familia de artesanos que había caído en pobreza durante guerras. Había recibido educación básica, pero había sido forzado a trabajar desde edad temprana. Y durante su juventud, había desarrollado resentimiento profundo hacia familias ricas que veía viviendo en lujo mientras él luchaba. Para sus 20 años, había comenzado carrera de fraudes menores y robos. Y para sus 25, había cometido su primer asesinato confirmado. Novia en Tlaxcala, a quien había cortejado, con quien había planeado casarse y a quien había matado cuando había descubierto que su dote no era tan grande como había esperado. Su muerte había sido atribuida a accidente, caída de escaleras, y Felipe había escapado sospecha seria. Ese éxito había enseñado a Felipe lección importante. Si podía hacer muerte parecer accidental o misteriosa, si podía crear confusión sobre cómo exactamente había ocurrido, podía escapar procesamiento incluso cuando era sospechoso o obvio. El método del cuarto cerrado era su innovación más reciente, inspirado por lectura de historias de misterio que había comenzado a circular en México durante período. La idea era simple pero brillante. Si podía asesinar a víctima en cuarto que estaba cerrado con llave desde interior, que parecía ser imposible de entrar o salir, entonces incluso si era sospechoso, sería difícil probar cómo exactamente había cometido crimen. Durante cortejo de Carmen, Felipe había estudiado Casa de los Azulejos meticulosamente. Había visitado frecuentemente, había explorado discretamente y había descubierto detalle arquitectónico crucial. Muchas habitaciones tenían pasajes ocultos detrás de paneles de madera, pasajes que habían sido construidos originalmente durante período colonial para movimiento de sirvientes, pero que ahora eran poco usados y mayormente olvidados.
Particularmente relevante era pasaje que conectaba cuarto, que sería cuarto nupcial, con cuarto adyacente, que era usado para almacenamiento. El pasaje era accesible mediante panel secreto, que podía ser abierto desde el lado del cuarto de almacenamiento, pero que era completamente invisible desde el lado del cuarto nupcial, aparentando ser simplemente parte de la pared decorada. Felipe había descubierto este pasaje durante una de sus exploraciones y había comprendido inmediatamente que proporcionaba método perfecto para entrar en cuarto nupcial, incluso si estaba cerrado con llave desde interior. El plan que había desarrollado era elaborado. Primero, durante noche de bodas, cuando Carmen insistiera en cerrar puerta con llave, Felipe había anticipado esto porque había detectado su miedo. Aceptaría su insistencia sin resistencia significativa. Esto la haría sentir que su estrategia de protección había funcionado, que estaría segura. Segundo, esperaría hasta que Carmen se durmiera. Para acelerar esto, había preparado bebida con láudano, sedante opiáceo común en época, que ofrecería como tónico de novia tradicional para calmar nervios. Dosis sería suficiente para asegurar que Carmen durmiera profundamente durante varias horas. Tercero, una vez que estuviera profundamente dormida, saldría de cuarto usando puerta normal, creando impresión de que había abandonado casa, frustrado por rechazo de Carmen. Varios sirvientes lo verían salir, estableciendo que había dejado cuarto y casa. Cuarto, después de salir, circularía secretamente de vuelta al cuarto de almacenamiento adyacente, usando entrada de sirvientes que no sería observada. Abriría panel secreto y entraría en cuarto nupcial mediante pasaje oculto. Quinto, tomaría llave cuidadosamente de debajo de almohada de Carmen mientras ella dormía profundamente. Esto era el elemento más delicado, pero Láudano debería asegurar que no despertara. Sexto, la asesinaría mediante asfixia con almohada, método que no dejaría marcas significativas y que podría parecer ser muerte natural o posiblemente suicidio de novia atormentada. Séptimo, saldría mediante pasaje secreto, cerrando panel detrás de él, tomando llave consigo. Octavo, desde exterior de casa usaría llave para cerrar puerta de cuarto nupcial desde pasillo. Luego deslizaría llave bajo puerta de vuelta al interior del cuarto, creando apariencia de que cuarto había estado cerrado con llave desde interior durante toda la noche. El resultado sería escena de muerte imposible, Carmen muerta en cuarto que estaba cerrado con llave desde interior, con llave dentro del cuarto, sin manera aparente de que asesino hubiera entrado o salido. Y aunque Felipe sería sospechoso obvio, sería difícil probar exactamente cómo había cometido crimen. Era plan brillante en su complejidad. Pero Felipe había cometido error crucial. Había subestimado la determinación de familia de Carmen de descubrir verdad y había dejado evidencia física de su paso por el pasaje secreto que eventualmente lo expondría. Capítulo 5. La noche de bodas y el robo silencioso. La boda de Carmen y Felipe tuvo lugar el 17 de agosto de 1875 en la Catedral de Puebla. Fue ceremonia elaborada apropiada para unión de heredera de familia prominente. Aproximadamente 400 invitados, música de órgano magnífica, flores en cantidades espectaculares, y Carmen luciendo hermosa aunque pálida en vestido de satén blanco con velo de encaje que había pertenecido a su abuela. Durante ceremonia, múltiples personas que conocían bien a Carmen habían notado su expresión. No era alegría de novia, sino resignación mezclada con miedo apenas disimulado. Y cuando había pronunciado sus votos, su voz había temblado de manera que había hecho que su madre se preocupara momentáneamente antes de atribuirlo a nervios naturales. La recepción que siguió en Casa de los Azulejos fue celebración elaborada que duró hasta tarde en noche.
Pero Carmen había participado mecánicamente, había sonreído cuando era apropiado, había conversado educadamente, pero había estado claramente ansiosa por que terminara. Aproximadamente a las 10 de la noche, según costumbre, Carmen y Felipe habían sido escoltados al cuarto nupcial que había sido preparado elaboradamente en segundo piso de Casa de los Azulejos. Era habitación grande con cama con dosel, muebles finos, ventanas que daban a patio interior y puerta sólida de madera de cedro con cerradura de hierro forjado. Lucía, dama de compañía de Carmen, había ayudado a Carmen a cambiarse en camisón de novia mientras Felipe esperaba en pasillo. Y durante estos momentos privados, Carmen había expresado su miedo con intensidad que había alarmado a Lucía. «Tengo tanto miedo», había susurrado. «Siento que algo terrible va a pasar». «Recuerda lo que hablamos», Lucía había respondido. «Cierra la puerta con llave, mantén la llave bajo tu almohada. No le des acceso hasta que te sientas segura». Carmen había asentido, tomando consuelo de tener estrategia de protección, aunque parte de ella comprendía que si Felipe realmente quería hacerle daño, cerradura no sería obstáculo insuperable. Cuando Felipe había sido invitado a entrar, cuando Lucía había salido cerrando puerta detrás de ella, Carmen había esperado momento y entonces había dicho a Felipe con voz que intentaba ser firme: «Quiero cerrar la puerta con llave esta noche». Felipe había mostrado expresión de sorpresa herida. «¿No confías en mí? Somos esposos ahora». «No es falta de confianza», Carmen había mentido. «Es solo que me sentiría más cómoda. Es mi primera noche y necesito sentirme segura». «Bersney», Felipe había argumentado brevemente. Había intentado persuadirla de que era innecesario e incluso insultante. Pero Carmen había sido firme, había insistido con determinación que sorprendió incluso a ella misma. Y finalmente, Felipe había cedido con suspiro elaborado de resignación. «Si eso es lo que necesitas para sentirte cómoda», había dicho. «Aunque me duele que sientas que necesitas protegerte de mí». Carmen había cerrado puerta con llave, había verificado que estaba segura y había colocado llave bajo su almohada exactamente como había planeado. Y entonces Felipe había ofrecido la bebida que había preparado. «Es tónico tradicional para novia», había explicado. «Ayuda a calmar nervios. Mi madre siempre lo recomendaba». Carmen había dudado, su instinto advirtiéndole que no aceptara nada de Felipe. Pero había parecido tan inofensivo. Solo pequeña copa de líquido oscuro que olía a vino especiado y hierbas. Y bajo presión de su insistencia y su propio deseo de calmar nervios que estaban a punto de quebrarla, había bebido. El láudano había actuado rápidamente. Dentro de 30 minutos, Carmen había sentido somnolencia abrumadora. Había intentado resistir. Había intentado mantenerse despierta porque sentía vagamente que dormir era peligroso. Pero la droga había sido demasiado poderosa. Se había recostado en cama, había cerrado sus ojos y había caído en sueño profundo, antinatural. Felipe había esperado otros 20 minutos, verificando que Carmen estaba completamente inconsciente, que ni siquiera su voz alta la despertaba, y entonces había ejecutado su plan. Había salido de cuarto usando puerta normal, había cerrado detrás de él sin cerrar con llave porque Carmen había mantenido llave, y había bajado escaleras hacia salón principal donde algunos sirvientes todavía estaban limpiando después de recepción. «Voy a salir a caminar», había anunciado a mayordomo con voz que llevaba frustración cuidadosamente calibrada. «Mi esposa insiste en cerrar puerta con llave contra mí. Necesito aire fresco para calmar mis pensamientos». Era declaración que aseguraba que múltiples sirvientes lo verían salir de casa, que testificarían después que había abandonado Carmen sola en cuarto cerrado.
Había salido por puerta principal aproximadamente a las 2 de la madrugada, pero en lugar de realmente caminar por plaza como había dicho, había circulado alrededor de casa hacia entrada de sirvientes en parte trasera. Había entrado silenciosamente, usando conocimiento de horarios de sirvientes para evitar ser visto, y había subido escaleras de servicio hacia segundo piso. El cuarto de almacenamiento adyacente al cuarto nupcial estaba oscuro y lleno de muebles viejos y baúles. Felipe había navegado cuidadosamente hacia pared que compartía con cuarto nupcial. Había encontrado panel secreto mediante memoria de sus exploraciones anteriores, y lo había abierto revelando pasaje estrecho detrás de pared. Había entrado en pasaje cerrando panel detrás de él. El espacio era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para persona delgada, con olor a polvo y madera vieja. Había navegado cuidadosamente hacia panel secreto del lado del cuarto nupcial. Lo había abierto lentamente y había entrado en cuarto donde Carmen dormía. Ella no se había movido, no había reaccionado a su entrada. El láudano la mantenía en sueño tan profundo que era casi coma. Felipe había ido primero a la almohada, había deslizado su mano cuidadosamente debajo buscando llave, y la había encontrado exactamente donde Carmen la había colocado como su protección. La había tomado, la había guardado en su bolsillo, y entonces había procedido con asesinato. Capítulo 6. El asesinato silencioso y el escape imposible. Felipe había tomado almohada que estaba junto a la de Carmen, la había sostenido sobre su rostro y había presionado con fuerza constante, cortando su respiración, asfixiándola mientras dormía drogada. Carmen había luchado débilmente, reflejos de su cuerpo intentando resistir, aunque mente estaba demasiado drogada para despertar completamente. Sus manos habían subido vagamente, había intentado empujar la almohada, pero fuerza de Felipe había sido abrumadora. El proceso había tomado aproximadamente 5 minutos. 5 minutos, durante los cuales Felipe había sostenido presión constante mientras vida de Carmen se extinguía lentamente. Y cuando sus movimientos finalmente habían cesado completamente, cuando había verificado que no había pulso, había removido la almohada y había arreglado escena cuidadosamente. Había colocado a Carmen en posición que parecía ser de sueño natural. Había arreglado su camisón apropiadamente, había suavizado su cabello, y excepto por ligero tinte azulado en sus labios y de coloración leve en su rostro, habría parecido simplemente estar durmiendo. Felipe había salido entonces mediante pasaje secreto, había cerrado panel detrás de él, había navegado de vuelta a través del pasaje hacia cuarto de almacenamiento, había salido cerrando panel secreto allí y había bajado escaleras de sirvientes hacia piso inferior. Pero era aquí donde su plan había requerido audacia extraordinaria. Necesitaba cerrar puerta de cuarto nupcial con llave desde exterior, usando llave que había tomado de Carmen, y entonces necesitaba devolver llave al interior del cuarto para crear apariencia de que cuarto había estado cerrado con llave desde interior durante toda la noche. Había subido escaleras principales hacia segundo piso, verificando que pasillo estaba desierto. Había ido a puerta de cuarto nupcial, había insertado llave en cerradura desde exterior, y había girado, cerrando puerta con llave. Y entonces había ejecutado parte más delicada. Había colocado llave en piso justo contra borde inferior de puerta. Había usado pedazo delgado de papel que había preparado previamente, lo había deslizado bajo puerta, y había usado papel para empujar llave debajo de puerta hacia interior de cuarto.
Era técnica que había practicado múltiples veces con cerradura similar, y aunque no era perfecta, llave generalmente terminaba a varios centímetros dentro del cuarto, suficientemente lejos de puerta que parecería que había sido dejada allí deliberadamente en lugar de haber sido empujada desde exterior. Con llave ahora dentro de cuarto y puerta cerrada, con llave desde exterior, aunque cerrojo específico y llave dentro harían parecer que había sido cerrada desde interior. Felipe había descendido escaleras y había salido de casa por puerta principal. Había entonces caminado por calles de Puebla durante varias horas, creando coartada débil de hombre angustiado caminando para calmar sus pensamientos, y había regresado a casa de los Azulejos aproximadamente a las 6 de la mañana. Su expectativa era que muerte de Carmen sería descubierta eventualmente esa mañana, que parecería que había muerto en cuarto que estaba cerrado con llave desde interior, y que incluso si era sospechoso, sería imposible probar exactamente cómo había entrado en cuarto cerrado para asesinarla. Pero Felipe había cometido varios errores que eventualmente lo expondrían. Más significativamente, había dejado marcas en polvo del pasaje secreto. Había movido panel de manera que dejaría señales visibles y había subestimado capacidad de investigadores de descubrir pasaje secreto que había asumido era completamente desconocido. Capítulo 7. El descubrimiento y la investigación del cuarto imposible. Cuando don Arturo y sirvientes habían forzado puerta abierta y habían descubierto cuerpo de Carmen, primera reacción había sido de shock y dolor. Pero don Arturo, incluso en su dolor, había comenzado inmediatamente a cuestionar las circunstancias. La puerta estaba cerrada con llave desde interior. Había dicho al doctor Ignacio Solís, quien había sido convocado inmediatamente. Y Carmen tenía la llave bajo su almohada, pero la llave no está allí ahora. El doctor había examinado cuerpo de Carmen cuidadosamente y había encontrado detalles que habían transformado muerte misteriosa en asesinato obvio. Había petequias, pequeñas hemorragias puntiformes en sus ojos, señal característica de asfixia. Había decoloración leve alrededor de su boca y nariz consistente con algo habiendo sido presionado sobre su rostro. Fue asfixiada, el doctor había declarado, probablemente con almohada. Esto no fue muerte natural, fue asesinato. La pregunta entonces se volvía: ¿cómo había asesino entrado en cuarto que estaba cerrado con llave desde interior? ¿Dónde está Felipe? Don Arturo había preguntado con voz que temblaba de furia apenas contenida. Felipe había regresado a casa aproximadamente media hora después de que cuerpo fue descubierto, y cuando había sido informado de muerte de Carmen, había actuado shock y dolor apropiados. «No puede ser», había gritado. «Estaba viva cuando la dejé». «¿Por qué la dejaste?», don Arturo había demandado. «¿Por qué saliste de casa en medio de tu noche de bodas?» «Ella cerró puerta con llave contra mí», Felipe había explicado con expresión de dolor herido. «Me rechazó. Necesitaba caminar para calmar mis pensamientos». El comisario de Puebla, don Rafael Mendoza, fue convocado. Y cuando llegó, cuando vio escena del cuarto cerrado, con cuerpo de mujer que había sido claramente asesinada, había comprendido que enfrentaba caso extraordinariamente complejo. El cuarto estaba cerrado con llave desde interior. El comisario había repetido caminando alrededor, examinando escena. «¿Dónde está la llave ahora?» Búsqueda exhaustiva del cuarto eventualmente había revelado llave en piso cerca de puerta, aproximadamente medio metro dentro del cuarto. Y su posición había planteado pregunta: ¿cómo había llegado allí? Si Carmen había dormido con llave bajo su almohada como afirmaba que haría, el comisario había razonado. ¿Por qué está la llave ahora cerca de puerta? ¿Se levantó durante noche? ¿O alguien la movió después de su muerte? La investigación había comenzado con interrogatorio de Felipe, y su historia había planteado preguntas inmediatas.
¿Por qué había salido de casa durante su noche de bodas? ¿Dónde exactamente había estado durante 5 horas que había estado ausente? ¿Tenía testigos de sus movimientos? Caminé por plaza. Felipe había explicado. Estaba angustiado, no hablé con nadie, no tengo manera de probar dónde estaba. Era historia que era conveniente en su falta de verificabilidad. Investigadores habían comenzado a sospechar que era precisamente el punto. Felipe había querido estar ausente de casa durante período, cuando muerte había ocurrido, pero sin crear coartada específica que podría ser investigada y potencialmente desacreditada. Pero la pregunta más urgente era, ¿cómo había entrado en cuarto cerrado? Fue don Arturo quien había sugerido explorar posibilidad de pasaje secreto. Esta casa tiene más de 200 años, había explicado. Ha sido modificada durante generaciones. Hay pasajes y espacios ocultos que incluso yo no conozco completamente. Investigadores habían comenzado a examinar cuarto nupcial cuidadosamente, buscando panel secreto, pasaje oculto, cualquier medio de entrada además de puerta principal. Y eventualmente uno de los investigadores había notado algo en la pared, área donde panel de madera parecía ligeramente desalineado, donde había marcas sutiles en polvo que sugerían que algo había sido movido recientemente. Cuando habían presionado y explorado panel, había cedido súbitamente, abriéndose para revelar pasaje estrecho detrás de pared. ¡Aquí está!, el investigador había exclamado. ¡Aquí está cómo entró! Exploración de pasaje había llevado a cuarto de almacenamiento adyacente, y examen cuidadoso había revelado evidencia crucial, huellas en polvo del pasaje, fibras de ropa que Felipe había usado, y lo más incriminador, pequeño botón de su chaleco que había sido arrancado cuando había navegado el pasaje estrecho y que había caído en polvo. Era evidencia que demostraba que Felipe había usado pasaje secreto para entrar en cuarto nupcial, a pesar de que puerta estaba cerrada con llave, y combinada con evidencia médica de asfixia, con su ausencia sospechosa durante noche y con motivo obvio, heredaría propiedad considerable de Carmen, creaba caso fuerte para asesinato. Felipe fue arrestado el 19 de agosto, apenas un día después de muerte de Carmen. Capítulo 8. La confesión y el juicio del asesino del cuarto cerrado. Durante interrogatorio después de su arresto, Felipe había inicialmente negado todo. No sé nada sobre pasaje secreto. Nunca entré en ese cuarto después de que Carmen cerró puerta. Su muerte fue tragedia, pero no fui yo quien la mató. Pero cuando fue confrontado con evidencia física, con botón de su chaleco encontrado en pasaje, con fibras de su ropa, con marcas que coincidían con sus zapatos, su negación había comenzado a desmoronarse. Alguien debe haber plantado esa evidencia, había argumentado desesperadamente. Alguien intenta incriminarme. Era defensa débil que nadie creía, y bajo presión de evidencia acumulativa y de testimonio de múltiples personas que habían observado su estudio sospechoso de arquitectura de casa durante cortejo, Felipe eventualmente había confesado. Su confesión había sido notable por su falta de remordimiento, por manera en que describía asesinato como problema táctico que había resuelto inteligentemente en lugar de crimen moral. Carmen tenía dinero que yo necesitaba, había explicado con tono casi de queja, y me rechazó. Cerró puerta contra mí. ¿Qué se suponía que debía hacer? Encontré pasaje secreto durante exploración de casa. Vi oportunidad de crear muerte imposible, muerte en cuarto cerrado que sería difícil de resolver. El plan habría funcionado si no fuera por ese maldito botón. Entonces admites que la drogaste, que entraste mediante pasaje secreto, que tomaste llave mientras dormía y que la asfixiaste. El comisario había preguntado, queriendo confirmación clara para registro oficial. Sí, Felipe había respondido.
Todo fue planeado cuidadosamente, el láudano para dormirla, el pasaje secreto para entrada, tomar llave para crear misterio sobre cómo había sido asesinada en cuarto cerrado, asfixia porque no dejaría marcas obvias. Fue plan brillante. Era confesión completa que sellaba su destino, y cuando juicio había comenzado en octubre de 1875, evidencia presentada fue abrumadora. El doctor Solís testificó sobre causa de muerte, sobre señales de asfixia que demostraban asesinato. Investigadores testificaron sobre descubrimiento de pasaje secreto y evidencia física que conectaba Felipe con pasaje. Y don Arturo testificó sobre miedo de Carmen de Felipe durante semanas antes de boda, sobre cómo su insistencia en cerrar puerta con llave había sido respuesta directa a ese miedo. Lucía, dama de compañía, proporcionó testimonio particularmente devastador sobre conversación final con Carmen, sobre cómo Carmen había expresado certeza de que Felipe planeaba hacerle daño, sobre cómo estrategia de mantener llave bajo almohada había sido intento desesperado de protección. Carmen sabía, Lucía había dicho con lágrimas fluyendo por su rostro. Sabía que estaba en peligro. Intentó protegerse, pero él fue más astuto. Tomó precisamente protección que ella había confiado. Fomais, la defensa de Felipe, fue inexistente más allá de su propia confesión. Su abogado intentó argumentar que había estado bajo influencia de deudas y presión financiera, que no había sido completamente responsable de sus acciones, pero jurado claramente vio planificación meticulosa y ejecución fría que no dejaban espacio para clemencia. El veredicto llegó después de apenas 3 horas de deliberación. Culpable de homicidio premeditado, con circunstancias agravantes de manipulación elaborada y extrema crueldad. La sentencia fue muerte por fusilamiento. Felipe Moreno fue ejecutado en Puebla el 15 de enero de 1876. Sus últimas palabras fueron: «Mi único error fue ese botón. Sin ese botón, el cuarto cerrado habría sido misterio perfecto». Eran palabras que revelaban que incluso en muerte veía su crimen como desafío intelectual en lugar de acto moral monstruoso. Epílogo. El legado de la llave. Bajo la almohada. El caso de Carmen Ibarra dejó impacto profundo en Puebla y más ampliamente en México. Se convirtió en ejemplo trágico de cómo intuición femenina sobre peligro debería ser tomada seriamente, de cómo medidas de autoprotección dentro de matrimonio eran legítimas y de cómo arquitectura compleja de casas antiguas podía ser explotada por criminales. Don Arturo había ordenado que todos los pasajes secretos en Casa de los Azulejos fueran sellados permanentemente. «No quiero que esta casa tenga secretos que puedan ser usados para mal», había declarado. El cuarto nupcial donde Carmen había sido asesinada fue clausurado, nunca usado de nuevo. Don Arturo no pudo soportar la idea de que alguien durmiera allí después de lo que había ocurrido. Casa de los Azulejos permaneció en familia Ibarra, pero marcada para siempre por tragedia que había ocurrido allí. Y cuando eventualmente pasó de familia, nuevos propietarios mantuvieron memoria de Carmen mediante placa que fue instalada cerca de cuarto donde había muerto. Carmen Ibarra, 1852-1875. Dormía con llave bajo su almohada porque intuía peligro. Fue asesinada a pesar de su precaución, que su memoria nos enseña a escuchar cuando mujeres expresan miedo. El caso inspiró reformas en cómo autoridades respondían a expresiones de miedo de mujeres sobre futuros esposos. Aunque matrimonio todavía era institución que otorgaba a esposos autoridad considerable, había reconocimiento creciente de que mujeres tenían derecho a seguridad física incluso dentro de matrimonio.
Lucía, quien había aconsejado a Carmen sobre estrategia de llave, nunca perdonó a sí misma por no haber insistido más fuertemente en que Carmen cancelara boda. Pero familia Ibarra nunca la culpó. Hiciste lo que pudiste para protegerla. Don Arturo le había asegurado. El único responsable es el hombre que la mató. La llave que Carmen había dormido bajo su almohada, la llave que había sido robada mientras dormía drogada, fue preservada por familia Ibarra como memorial trágico. Don Arturo la guardó en caja de cristal con inscripción: llave de Carmen, símbolo de su intento de protegerse y de la traición que encontró. El pasaje secreto que Felipe había usado para su crimen fue documentado por historiadores de arquitectura como ejemplo de características ocultas de casas coloniales poblanas. Pero también fue citado en manuales de seguridad como recordatorio de que casas antiguas podían tener vulnerabilidades que residentes modernos no conocían. Descansa en paz, Carmen Ibarra. Fuiste mujer de intuición aguda que detectaste peligro en hombre que todos los demás consideraban apropiado. Intentaste protegerte durmiendo con llave bajo tu almohada, estableciendo límite en tu primera noche de casada que era radical para tu época. Pero fuiste víctima de asesino que había planeado meticulosamente, que había estudiado arquitectura de tu hogar, que había desarrollado método para robar precisamente protección en la que confiabas. Tu muerte no fue en vano. Expuso asesino que había matado antes y que habría matado de nuevo. Llevó a conciencia mayor sobre importancia de escuchar intuición femenina sobre peligro. Y tu historia se convirtió en advertencia sobre peligros de ignorar miedo legítimo, sobre necesidad de investigar exhaustivamente antecedentes de pretendientes y sobre cómo arquitectura compleja puede ser explotada por aquellos con conocimiento e intenciones criminales. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre importancia de escuchar intuición sobre peligro, sobre legitimidad de establecer límites incluso en matrimonio, y sobre cómo medidas de protección deben ser complementadas con eliminación de amenaza en lugar de simplemente crear barreras físicas, te invito a que dejes un me gusta y te suscribas al canal. Activa las notificaciones. Y te pregunto, ¿cuántas veces ignoramos intuición sobre peligro porque no tenemos prueba concreta? ¿Qué responsabilidad tienen familias de investigar exhaustivamente a pretendientes incluso cuando parecen apropiados? ¿Y qué nos dice Historia de Carmen sobre necesidad de tomar seriamente expresiones de miedo de mujeres en lugar de atribuirlas a nervios o emotividad? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por escuchar la historia de la novia que dormía con la llave. La mujer que intentó protegerse mediante medida simple, pero que fue víctima de asesino que había anticipado precisamente esa protección y había desarrollado método elaborado para neutralizarla. Que la memoria de Carmen nos enseñe a escuchar miedo, a investigar exhaustivamente y a reconocer que seguridad verdadera requiere más que cerraduras y llaves cuando amenaza viene de aquellos que tienen acceso íntimo y conocimiento detallado. Hasta el próximo caso.